Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Es el tiempo de manifestar lo que somos. Él lo prometió a través de su ángel. Ahora sé quién realmente soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Soy un hijo de Dios, adoptado hoy, transformado por su poder. Él está en mí, escondido en pie, y el mundo jamás lo entenderá. Él está en mí, escondido en pie, y el mundo jamás lo entenderá. Gloria a Dios, gracias Señor. Recibe la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias Señor. Qué glorioso es que la vida de Él se dé a conocer en poderoso Dios, develado hoy, revelado en simplicidad. Un día Él mostrará al mundo su obra maestra en plenitud. Entonces será una gran realidad y obras vendrán a suceder. Él está en mí, escondido en pie, y el mundo jamás lo entenderá. Escondido en pie, y el mundo jamás lo entenderá. Gracias Señor, gloria te doy, porque sin ti nada soy. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos,
hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo le bendiga. Voy a contar un testimonio para la gloria de Dios, de cómo Dios puede darle al ser humano, cuando somos sus hijos, una enseñanza de que uno no debe ser incrédulo a ninguna de sus manifestaciones, tanto más ahora que Él se está manifestando en este último tiempo. Mi nombre es Yusmeli Sánchez, me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, bajo el ministerio del hermano Osvaldo Tono. Bueno, el testimonio se origina a partir de hace varios años, cuando el Señor empezó a manifestarse de una manera sobresaliente, a través de los dones, a través de su pueblo, los dones de lengua, interpretación, y de diversas maneras. Bueno, sucede un domingo en la tarde, cuando teníamos culto en la tarde, un hermano, el hermano Miguel Mendoza, él estuvo presente aquí en el culto y él nos contó un testimonio de cómo Dios le pudo hablar a él a través de un pajarito. Fue una ocasión cuando él iba a sembrar y entonces iba a llover o empezó a llover y bueno, Dios le habló a través de un pajarito. Cuando él estaba contando ese testimonio, a pesar de que ya yo había presenciado manifestaciones del Señor a través del don de lengua, pero no obstante, en ese momento, voy a ser sincera, en ese momento mi condición espiritual estaba demasiado baja, de manera que cuando yo escuché ese testimonio, para mí en mi cabeza se hizo como una batalla, que vinieron las dudas, la incredulidad. Cuando él contaba eso, en mí venía la duda de cómo un pajarito iba a hablar. Y honestamente, esa era una lucha que yo no lo podía creer en ese momento. Y a sabiendas de que es bíblico, de que Dios en una oportunidad le habló a un profeta a través de una asna, pero en ese momento era como que si se me hubiese borrado ese acontecimiento de la Biblia y solamente era duda e incredulidad. Y de hecho, cuando al final, yo no quería ser incrédula, yo quería creer, pero era una lucha terrible que tenía en mi cabeza. Y bueno, sin duda alguna que yo le di lugar. Y no vigilé y le di lugar. Y al final del testimonio, los hermanos preguntaron, ¿cuántos lo creen? Y yo levanté mi mano. Y honestamente me sentí mal porque hice el papel de hipócrita, porque yo no lo estaba creyendo. Bueno, después de eso, no sé exactamente cuánto tiempo transcurrió, no sé, quizás unos 2 meses aproximadamente, quizás menos o quizás un poquito más, no sé. Recuerdo que yo estaba trabajando y salía de mi casa a 20 minutos, aproximadamente 20 minutos antes de las 7. Normalmente todos los días de lunes a viernes salía en la mañana. Yo vivo en mi casa, queda en vereda. Camino un trayecto de vereda como, no sé, como 30 metros. Y luego salgo, al finalizar esa parte, salgo hacia un espacio abierto donde hay un encuentro de vereda, hay una parte donde estaban unos banquitos, donde las personas acostumbraban a sentarse en las tardes. Y cerquitica está la cancha,
como decir, al salir de la vereda a ese espacio, de la vereda de mi casa a ese espacio, de ahí a la cancha habían, no sé, ahí como quizá unos 30 o más metros hacia el final de la cancha. Y luego de ahí hay un camino como especie de un pasillo que lo hace la cancha y las casas, las paredes de las casas que están de este lado, un espacio que da como un pasillo que da buscando hacia la acera, hacia la parada donde uno espera el transporte. Bueno, esa mañana salgo de mi casa como a 20 minutos para las 7, camino el trayecto de la vereda. Cuando salgo así al pequeño campo abierto que da a la cancha, empiezo a escuchar muchos pájaros. No sabía qué clase de pájaros eran. Lo escuché. La mata está en el otro lado de la cancha, como diagonal a donde yo estaba saliendo de la vereda. Del otro lado de la cancha, una mata que hay grandísima. Bueno, en lo que yo salgo allí, empiezo a escuchar un alboroto de pájaros. Pero era un alboroto, yo pensé, Dios mío, parecen guacamaya, ¿qué es eso? En mi mente, pues. Y voy caminando poco a poco, normal, y me voy acercando y yo como tratando de entender qué alboroto es ese, qué animal es ese, qué ave es esa. En lo que llego así a la parte de la cancha, para comenzar a entrar en el pasillo que da hacia la acera, exactamente en lo que doy así, en lo que entro, las aves, los pájaros empiezan todo era como una manada que estaba ahí, una manada de pájaros. Y todos juntos. No les sé decir porque cuántos habían, quizás habían 20, quizás más. Yo escuchaba muchos pájaros y ellos empezaron a decir a una sola voz. Ninguno se adelantaba, ninguno se atrasaba. Todos empezaban iguales, todos terminaban iguales. Y empezaron a decir, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y yo, Dios mío, ¿qué están diciendo esos pájaros? Ejercité, como decir, traté de escuchar más. Me di cuenta que eran como loros. Eran loros, pero que yo sorprendida porque todos decían, hablaban, ¿cómo se dice? A una sola voz. Y decían, yo lo creo, yo lo creo. Y yo caminando y caminando, hasta cuando llego a la esquinita de la cancha, en vez de seguir hacia la acera, que me faltaban, no sé, quizás unos 10 pasos hasta la acera para buscar el taxi, no, yo no crucé porque yo estaba sorprendida. Inmediatamente crucé al frente de la cancha, como decir, en la puerta de la cancha. Y empiezo a caminar por el frente de la cancha. Entonces, en lo que yo cruzo, ellos comenzaron a decir lo mismo, pero pausadamente. Decían, yo lo creo, yo lo creo. Y así sucesivamente, y yo sorprendida, más sorprendida todavía, porque igualito, todos a una voz, ninguno se adelantaba, ninguno terminaba después. Yo, Dios mío, yo estaba demasiado sorprendida. Sigo caminando, cuando voy llegando cerca de la otra esquina de la cancha, ahí seguidamente está el árbol grande, frondoso. Yo dije dentro de mí, voy a pasar por debajo de ese árbol para ver qué van a decir esos pájaros cuando yo pase por debajo. Seguí. Cuando llego al final, a la esquina de la cancha, empiezo a pasar por debajo del árbol. Eso me sorprendió tremendamente. Los loros, porque yo creo que eran loros, todos se callaron, hicieron silencio. Y un silencio que ninguno decía ni nada, ni siquiera un movimiento. Eso fue un silencio tremendo. Y Dios mío, yo cuando miro así una señora que está de ese lado de la acera, la veo que ella, en vez de estar mirando hacia la dirección donde vienen los taxis, ella estaba de frente al árbol. Y yo me pregunté dentro de mí, ¿será que la señora está escuchando lo mismo que yo?
y quise en mi corazón preguntarle a la señora, preguntarle, señora, ¿usted está escuchando lo mismo que yo? Pero no me atreví. Sentí vergüenza porque yo sabía que era Dios utilizando a esos loros, dándome una lección de que uno no debe ser, que yo no debía ser incrédula, sino creer, fiel. Bueno, esto me sucedió y yo lo recibí. Sentí vergüenza y todo con el Señor y le pedí perdón al Señor. Y a partir de eso, yo dejé de ser incrédula a cualquier manifestación de Dios. Porque para mí fue una lección de que no debemos ser incrédulos, porque Dios nos puede hablar de diferentes maneras, por sus dones, a través de los seres humanos, pero también nos puede hablar a través de los animales. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer para darle una lección a uno y sacar a un hijo de Él de la incredulidad? Bueno, este testimonio es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esperando que se dé bendición para ustedes, y si alguien llegara a escuchar este testimonio, que hay ciertas dudas o cierta incredulidad acerca de las manifestaciones de Dios, yo les sugiero que no sea incrédulo, que crea a Dios, y que porque Dios es capaz de cualquier cosa para hablarle a un hijo de Él. Bueno, que Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 68. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Delante de ustedes, al alcance de nuestra voz, el Espíritu Santo ha puesto en su corazón el escuchar esta palabra, que es para usted y para aquel que la necesite, porque cuando Dios inspira algo es porque Dios sabe que hay alguien que lo necesita, y Dios va a hacer que esa palabra llegue a esos corazones, a los corazones que desean hacer lo correcto, a los corazones que desean hacer la voluntad perfecta del Señor, porque en la voluntad perfecta del Señor es donde está Dios. Y en la voluntad permisiva está Dios, pero se le asigna un derecho al diablo, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos siempre hacer la voluntad perfecta del Señor, porque queremos su bendición, queremos hacer lo que a Él le agrada. Él nos ha elegido para eso, para servirle, para honrarle y hacer las cosas que Él desea que nosotros hagamos. Y que el Señor nos ayude en esta hora, que estamos a vísperas de un nuevo año que comienza. Este tipo de fechas se presta para que cada hombre y cada mujer, lo hacen los mundanos, cuanto más los cristianos, un examen de sus vidas, de las metas que se propusieron, si la alcanzaron o no, de las cosas que han logrado, de las cosas que no han logrado. Se hace un resumen y se hace un examen. Eso es algo que el ser humano siempre procura hacer para reorganizar sus ideas, su visión, sus modos, sus formas. Eso lo hace el ser humano en lo individual, eso lo hace el ser humano en grupos, en cualquier ámbito, ya sea a nivel laboral, a nivel deportivo, a nivel político. Siempre hay un momento en que el hombre se detiene y hace un examen de su vida y acerca de las cosas que está llamado a hacer, si es un profesional,
si él logró eso, los metas personales, si la persona está haciendo lo que él o ella querían hacer. Las personas trazan metas, y cuando una persona traza una meta, escuchen bien esto, establece los modos para conseguir esa meta, para conseguir ese objetivo, esa visión que se ha propuesto, porque desea alcanzarlo. Ya sea algunos lo trazan a corto, otros a mediano y otros a largo plazo. Hay diferentes visiones y diferentes objetivos que las personas trazan. Hacen planificaciones familiares, algunos, los que se casan, hacen una planificación familiar y dicen, bueno, vamos a hacer esto los primeros años y al tercer año vamos a buscar el hijo. Y en ese lapso vamos a trabajar y estoy hablando de diferentes visiones, en este caso matrimoniales, parejas que se casan pero de una vez no buscan hijos, otros sí, vamos a buscar a nuestro hijo, dice, y está bien porque eso es bíblico. Y en todos los ámbitos, en estas fechas, se presta para hacer inventarios en los negocios acerca de las cosas que hay, qué productos no hay, qué se vendió más este año, qué objetivos se cumplieron a nivel empresarial, y todo lo que enmarca la parte de esa empresa, lo que hace esa empresa es escudriñado tanto a nivel de ejecutivos como a nivel también de auditores. Los auditores hacen un examen en la parte contable, porque no solamente objetivos, sino la parte de dinero. Si lo que ingresó es lo mismo que salió y que supuestamente tenga lo mismo. Y dirá, hermano, qué introducción más rara. Lo va a entender. Eso es algo que usted ha visto, que forma parte de la realidad del ser humano. Los seres humanos hacen esas cosas, sobre todo cuando ven que un ciclo se termina. Y en este caso es un ciclo imaginario, porque el imaginarse o el pensar o el decir va a terminar este año y va a comenzar el siguiente, no es algo que exactamente haga una diferencia, porque lo que es las fechas las pone el hombre. El hombre determinó en el calendario, cuando se hizo, por lo menos aquí en Venezuela y en la zona occidental del planeta, tomaron el calendario gregoriano y se basan en que el 31 de diciembre es el día en que el año se acaba. Es más, dicen a las 12 de la noche termina el antiguo año y comienza el nuevo año. Esa es una transición imaginaria. Para los judíos, ese trance imaginario termina a las 6 de la tarde. Para ellos el día, lo cual está correcto a la luz de la escritura, el día tiene 12 horas. Para ellos el día termina a las 6 y comienza el nuevo día exactamente, a partir de ahí corre los primeros años o los primeros días de ese nuevo día. No se ha dado cuenta que comienza en oscuridad. El nuevo día comienza en oscuridad y después viene un amanecer. Seguro, porque así fue el ser humano, o es el ser humano. Al nacer en esta tierra nacimos en pecado, en la oscuridad. Pero después de un tiempo, la luz de Dios, la revelación de Dios vino a nuestros corazones, y como dice la Escritura, el lucero de la mañana, Cristo, nace en nuestros corazones. Viene el Señor, la estrella resplandeciente de la mañana, y resplandece en nuestros corazones,
Y de ahí es luz hasta el final, hermano. No caemos en tinieblas, permanecemos en luz. Porque todas las cosas que vemos tipifica a Cristo. Por eso, cuando usted ve a las 6 de la tarde, ya está comenzando el nuevo día. Y para el calendario judío, ya el nuevo año comienza en esa fecha. Y para otros calendarios comienza el 31 de enero. ¿Sabe usted eso? El calendario, si mal no me equivoco, el calendario chino y el calendario ruso se basan cada uno en su calendario en los años que ellos llevan en sus cuentas, en sus propios calendarios, aunque ellos trabajan con las dos por motivos comerciales. Y ya sea que sea a las 6, que sea a las 12 o que sea el 31 de enero, son fechas que los países, los hombres, las instituciones, todos hacen un inventario de sus vidas, de la labor que han hecho y si han logrado los objetivos que se han propuesto. También debería ser así en lo espiritual. Nosotros debemos hacernos un examen de nuestras vidas, de las cosas que estamos llamados a reflejar, de las cosas que hemos logrado y de las cosas en donde hemos fallado. ¿Por qué fallamos? Porque eso también forma parte del inventario que se hace. Bueno, en esto aquí se falló, pero ¿por qué se falló? Cuando logran establecer por qué la falla, entonces la idea es buscar corregir. Se busca corregir eso para que eso quede arreglado y la próxima vez que se vuelva a emprender ya se hace con correctivos. El cristiano está llamado a hacer lo mismo. El cristiano no está exento de fallar. El cristiano no está exento de ser tentado y caer en la tentación. Pero lo que debemos hacer es hacernos un examen por qué sucede eso. En la medida en que nosotros hacemos eso, vamos entendiendo la voluntad perfecta del Señor, vamos comprendiendo la palabra, porque allí es cuando vamos a comprender la palabra. Porque muchos toman impersonalmente lo que dice la Biblia cuando dice, bueno, si Dios lo dijo, yo lo creo. Si usted lo quiere creer de esa manera, siempre y cuando se mantenga creyendo. Pero nosotros en este tiempo estamos llamados a asumir una actitud de un varón perfecto. Un varón no va a asumir la actitud de un niño. Un niño, yo le creo que haga eso. Un niño va a decir, bueno, si mi papá lo dice, yo lo hago. Mi papá me dijo que lo hiciera. Está bien. Pero un adulto lo va a hacer porque comprende por qué su papá le dijo eso. Y en este tiempo nosotros debemos entender cuál es la intención de Dios. Y no solamente debemos entender la intención de Dios, debemos entender la manera en que Dios quiere que se haga. Es muy importante que se entienda eso. Que se entienda lo que Dios quiere y que se entienda la manera en que Dios quiere. Cuando hacemos un examen objetivo y espiritual acerca de nuestras vidas y acerca de lo que es el cristianismo hoy en día, el diagnóstico del Espíritu Santo a través de nosotros, porque el Espíritu Santo lo va a hacer a través de su pueblo, el diagnóstico de lo que hoy en día se está manifestando no es bueno, porque hay un pueblo que ha entrado en un conformismo espiritual, hay un pueblo que ha perdido el paso, hay un pueblo que quiere lograr los objetivos de Dios, pero a su manera. Y al buscar esos objetivos, han fallado miserablemente y se han conformado con un resultado parecido al original,
pero no el resultado original. Escuchen bien esto que estoy diciendo. Muchos se han conformado con un resultado muy parecido al original, pero no el original. En este caso, Dios trabaja con una manifestación genuina y original de Dios, del Espíritu Santo. Dios no nos va a dar una imitación, Dios no nos va a dar algo parcial, no. Él nos va a dar algo real, algo original que viene de Dios. Dios no va a trabajar con nosotros con una experiencia denominacional, no. Dios no va a trabajar con nosotros con una experiencia natural, no. O con una idea que usted pudiera tener. Dios no va a trabajar con eso. Si usted se ha hecho un examen en su vida, a lo mejor usted encontrará que su vida espiritualmente no avanzó. Simplemente permaneció, no avanzó. Hay una diferencia entre permanecer y avanzar. El pueblo del Señor está llamado a avanzar. Es un pueblo que va avanzando, que va avanzando. Vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y en muchos casos, los resultados de las vidas espirituales en las iglesias es en esencia conformismo, y son vidas que están estacionadas. Son vidas que algunas, hombres y mujeres e incluso iglesias, han caído en el círculo de la muerte. Empiezan como Israel en el desierto a dar vueltas y vueltas y vueltas. Pero hasta que el hombre o la mujer o la iglesia, en este caso, debe comenzar con su pastor, no examina y ve qué es lo que está pasando, por qué están dando vueltas y vueltas en el desierto, por qué muchos de sus miembros no han recibido el Espíritu Santo, si no para y establece el por qué, van a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Muchos no han recibido el Espíritu Santo porque no han buscado hacer las cosas a la manera de Dios. Prefieren dar vueltas, han caído como en una especie de conformismo o de amnesia. Se les ha olvidado lo que la palabra demanda. Aunque tenemos todos los folletos, los mensajes del hermano Branham, como usted lo desee, en audio o en folleto, material impreso para leerlo, o en digital, porque hasta eso ha llegado la tecnología para que nosotros tengamos acceso a todo lo que Dios habló a través de su siervo el profeta. Hay muchos que lo leen, pero que lo olvidan. Hay muchos que lo leen, pero que lo omiten. Hay muchos que lo leen, pero lo ignoran. Ahora, ¿por qué pasa eso? Para usted omitir algo, para usted ignorar algo, es porque algo está ocupando ese lugar. El modo que usted tiene y con el cual usted cree que va a lograr el objetivo es lo que ocupa el lugar. Usted cree que puede lograr el objetivo haciéndolo de una cierta y determinada manera, a la manera que a lo mejor le enseñaron en su iglesia, o a la manera en que usted cree que se puede lograr. El problema es que si no es conforme al plano original, que es la palabra, no va a funcionar. No importa cuán sincero o sincera sea usted, y no importa cuánto esfuerzo y cuánto dinero y cuánto sacrificio usted coloque. Dios no acepta un sacrificio que sea contrario a la palabra. Usted lo puede ver a través de la Biblia, los casos de los pueblos que quisieron ofrecer sacrificios fuera de la palabra, fuera de la voluntad de Dios, y Dios no los recibe. Pero aún así, esos pueblos lo hacían.
aún así esos pueblos duraron siglos ofreciendo sacrificios, hermano. Por siglos, la idolatría de Baal, la idolatría de Moloch, la idolatría de Astarot, todos esos dioses los cuales Israel en un momento siguió dejando a Jehová su Dios, ellos lo hacían, pero ellos asumían que Dios lo recibía, porque nadie va a ofrecer un sacrificio si no cree que Dios lo recibe. Así me enseñaron mis padres y yo así voy a ofrecer el sacrificio. Así hacen muchas iglesias e individuos hoy en día en las iglesias. Hacen un servicio, hacen un trabajo para Dios, ofrecen un sacrificio. O sea, estamos hablando de un sacrificio, no es algo que se sobre, es algo de uno, un sacrificio. El principio del sacrificio es que uno ofrece algo que es de uno. Imagínense que uno compromete parte de su corazón y de su creencia para ofrecerlo en sacrificio y que sea rechazado. Ahora, cuando la persona ofrece un sacrificio, y va parte de esa persona, porque la persona pone su corazón en eso porque cree que es lo correcto. Hay personas que hacen sacrificios para obtener prosperidad natural, económica, para que sus empresas crezcan, o para criar a sus hijos, o para mantener una familia. Hay personas que han ofrecido sacrificios, y cuando ofrecen esos sacrificios, dan en algunos casos una parte de su vida, que es algo muy tremendo, comprometen su corazón, su esfuerzo, su mentalidad, su parte de su vida a ese propósito. No es algo que es indiferente para él. Pero que así todo sea rechazado y sea apartado, eso es algo muy triste y muy duro para una vida que ofrece un sacrificio y que sea rechazado. El primer ejemplo de eso fue Caín. Los dos ofrecieron un sacrificio. Y Caín ofreció del fruto de la tierra. Eso fue hecho con el sudor de su frente. Si había algo que hizo Caín fue trabajar para ofrecer esa enorme verdulería, esa frutera enorme. Yo me imagino el gran sacrificio que hizo Caín para armar eso. Esto lo hice con mi esfuerzo, con mi sudor. Yo estaba pendiente que no le cayeran plagas. Elegí personalmente el mejor fruto que conseguí en el campo, porque a Dios se le da lo mejor. A Dios no se le va a dar una cosa mediocre. Yo he escuchado muchas expresiones. A Dios no se le dan cosas mediocres. A Dios se le da lo mejor. Eso lo dijo Caín. Ofreció del fruto de la tierra lo mejor que él había cosechado, sembrado, le echó el abonito. Bueno, pues. Pero Abel también había ofrecido un sacrificio. Los dos estaban ofreciendo algo en lo cual ellos se identificaban. Pero uno fue rechazado y el otro fue aceptado. La ovejita que estaba siendo degollada en el altar por Abel, ese sacrificio fue el que Dios aceptó. Ahora, ¿por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el sacrificio de Caín? Porque el sacrificio de Abel era conforme a la palabra, a la revelación de Dios, a lo que Dios quería. Porque si Dios establece una manera o establece que se debe hacer algo, Él también va a establecer la manera. Hay un dicho muy famoso en el mundo que dice: el fin justifica los medios.
Pero en las cosas del Señor, los medios deben ser conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios, para que Dios pueda recibir ese fin, ese producto, ese sacrificio. Ojo, con Dios es al revés. No crea que porque usted se esfuerza o porque usted hace un sacrificio, Dios va a recibir eso. No, es si usted lo hace conforme a como Dios dijo que debía hacerse. Escuche y grábeselo en su corazón. Grábeselo, hermana y hermano, pastor, ministro, iglesia que me escucha en esta hora. Si usted quiere que el sacrificio que usted ofrece a Dios sea aceptado, usted debe hacerlo conforme a la palabra. Usted debe hacerlo conforme a como Dios. Escuche, cuando yo digo conforme a la palabra, sé que van a surgir muchas vidas diciendo, mire, aquí está mi prueba de que yo lo hago conforme a la palabra, aquí está mi prueba también. Pero no se trata de lo que usted cree que es lo que Dios recibe, es lo que Dios revela. Cuando Dios revela algo en su palabra, es su voluntad perfecta. Se ha dicho en anteriores oportunidades y una vez más se recuerda en esta hora. Dios solo recibe algo que se hace conforme a la voluntad perfecta del Señor. Cuando oramos o pedimos algo que es conforme a su voluntad perfecta, Él nos oye y esa petición es respondida. Por eso, cuando nosotros vamos a ofrecer un sacrificio, asegúrese, hermano y hermana, que ese sacrificio que usted está ofreciendo en el altar, Dios lo va a recibir. Asegúrese que el Señor va a tomar ese sacrificio, porque cuando Él mira el sacrificio, es un sacrificio conforme a como Dios lo pidió. Exactamente conforme a como Dios lo pidió. Israel, en un momento dado en su historia, empezó a ofrecer sacrificios que Dios los llamó pan inmundo. Y Dios le reclamó a Israel que ellos, aunque no lo decían con sus labios, lo decían con sus hechos. La mesa de Jehová es despreciable. Hermano, lo voy a repetir de nuevo. Con sus hechos, Israel decía: la mesa del Señor es despreciable. No lo decían con sus labios. Es como lo que se habló en la última predicación, cuando las personas en los días como el que acaba de pasar, como 24 de diciembre, que es lo que ellos dicen que es el día en que nació el Señor Jesús. Pero aunque el Señor no nació el 24 de diciembre, sino en abril, si en verdad ellos creyeran eso, honraran a Dios. Pero usted es el testigo perfecto para saber que lo que menos se acuerdan es de Dios, sino que lo que hacen es burlarse de Dios al entrar en una orgía de sexo, licor y excesos de todo tipo. Es un día donde se multiplican los crímenes, los heridos, los hospitales se llenan, hermano. Y cuando hacen eso, se burlan de Dios. Pero ellos, usted les pregunta y ellos van a decir: hermano, no diga eso. ¿Cómo es eso que yo me estoy burlando de Dios? ¿Se dan cuenta? No lo dicen con sus labios, pero lo dicen con sus hechos. Israel le pasó lo mismo. Jehová, a través del profeta Malaquías, se los dijo: tú no me maldices, pero tus obras lo hacen.
Hermano, se dan cuenta que cuando uno empieza a hacer un examen de las cosas que uno hace, hermano, eso es para sacudir a cualquiera que al ver por la palabra lo que dice la Escritura, lo que Dios demanda y lo que nosotros hacemos, hay una gran diferencia. Hubo un rey, que mandó a construir, a remodelar la casa de Jehová, y entró un sacerdote y encontró la ley de Jehová. Ellos pensaban que se la estaban, como dicen aquí en Venezuela, que se la estaban comiendo, que lo estaban haciendo muy bien. Pero cuando el sumo sacerdote leyó el libro de la ley al rey, dice la Escritura que el rey se rasgó los vestidos de indignación al darse cuenta que lo que ellos estaban haciendo no era lo que el Señor estaba pidiendo. Hermano, que así pueda suceder con cada uno de nosotros cuando leemos el folleto predicado por nuestro hermano Branham, o cuando leemos la Biblia, la Sagrada Escritura, o cuando escuchamos al siervo que el Señor levantó predicar la palabra, a nuestro pastor, o al siervo que el Señor levanta con la palabra, nosotros también podamos hacer ese acto, pero en lo espiritual. Cuando rasgamos nuestros vestidos, cuando los hombres en Israel rasgaban sus vestidos, se veía su desnudez, lo que está dentro. Usted su cuerpo lo oculta para que nadie lo vea. Usted no muestra su desnudez. Cuando venía la palabra a Israel, e Israel era discernido por el Espíritu Santo, como un símbolo, Israel rasgaba sus vestidos y se veía su desnudez, cosa que no debían hacer, pero era una señal de que Dios estaba viendo lo profundo de sus corazones, que Dios estaba viendo lo que estaba allí en sus corazones, los planes, los proyectos, las obras que ellos hacían. Y cuando el Señor declaraba su voluntad, no era conforme a la palabra, sus obras. Y eso hacía que Israel se arrepintiera y rasgara sus vestidos. Por eso hay una escritura que, tomando ese tipo, que creo, si no mal no me equivoco, es Joel, que le dice: lacerá vuestros corazones y no vuestros vestidos, diciéndole precisamente lo que tipificaba eso, o lo que tipifica. Nuestros corazones deben abrirse ante la corrección de la palabra. Si nosotros no hacemos eso, entonces eso, lo que está hecho de la mala manera, lo que no es conforme a la palabra, entonces estará allí. Porque primero debe haber un arrepentimiento de lo malo, y después debemos buscar hacer lo correcto. Pero lo primero es un arrepentimiento. Porque ¿cómo va usted a buscar lo correcto cuando usted no admite que se ha equivocado? Hermano, cuando usted o yo no admitimos que nos hemos equivocado y que no lo hemos hecho bien conforme a Dios, entonces Dios no nos puede ayudar, porque le estamos diciendo a Dios que no necesitamos su solución, su medicina, su diagnóstico. Dios nos da el diagnóstico. Dios utiliza a los predicadores, Dios utiliza los folletos, Dios utiliza la Biblia. Dios puede utilizar cualquier vía para hablarnos, para hablarle a usted y para hablarme a mí. Pero ¿qué debemos hacer?
rasgar nuestros vestidos en lo espiritual. Nuestros corazones deben abrirse para que la palabra de corrección del Señor, para que la manera de Dios sea sembrado en nuestros corazones, hermano. Para que la manera de Dios pueda ser recibida, porque la revelación se recibe en el corazón. Si Dios le habla a usted, si Dios me habla a mí, pero yo no recibo esa palabra por revelación en mi corazón, yo no abro mi corazón a la revelación de Dios, entonces de nada va a servir cuanto folleto usted lea, cuanto mensaje usted oiga del predicador que sea. No hará ningún efecto hasta que nosotros no abramos nuestros corazones. Muchos no lo hacen. Muchos quieren hacer la obra de Dios sin Dios, aunque dicen que Dios está ahí. ¿Se dan cuenta el círculo? Se entra en un círculo. El círculo del desierto de Israel. Le sirvo a Dios. Dios dice, no es conforme a mi voluntad. Pero el hombre dice, claro que sí. Y lo hace. Y Dios dice, yo no es conforme a mi voluntad. Y en ese círculo, el hombre pudiera dar vueltas y no avanza hacia donde debe avanzar. Adelante estaba la tierra que Dios le prometió, pero si no aceptaba la manera de Dios, el modo de Dios, lo que Dios estaba revelando, Israel no iba a entrar. Fíjense esto, Israel no iba a poder entrar. Conforme al tema, precisamente, solo Dios sabe cuántos quienes me escuchan en esta hora no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque ante la corrección de la palabra, cuando viene la palabra y hace un examen de las cosas que hemos hecho, no admitimos que lo hemos hecho mal. No hay manera de decirlo de otra manera. No lo hemos hecho conforme a como Dios lo ha pedido. Y allí, por la palabra, Dios no puede actuar, porque cuando es como una pieza perfecta, cuando una pieza calza perfecto, entonces la otra pieza está hecha para eso. Ese es como los vehículos. Se lo estoy ilustrando como un ejemplo para que me entienda. No, yo tengo un vehículo de la marca tal. Sí, pero el repuesto es de la marca tal. Bueno, no es el mismo, no es lo mismo, pues no es el mismo, hace la misma función en los dos, no. Porque una es de la marca tal, X, y la otra es de la marca Y, la marca de vehículos. Y los repuestos de la marca Y no le sirven a los vehículos de la marca X. Tienes que buscarte un repuesto que le sirva a los carros de la marca X. Aunque es una solución, le sirve a los carros Y, no a los carros X. ¿Se dan cuenta? Las denominaciones ofrecen sus repuestos. Mire, si tú te amoldas, eso sí, este repuesto tú tienes que amoldarte al plan denominacional que traemos. Pero Dios dice, no. Aquí está la manera de Dios, que es la palabra. Nosotros debemos amoldarnos a lo que dice la palabra. Pero es que este método es más fácil. Este repuesto puede hacer que funcione. Yo no necesito hacer ese legalismo. Si yo le hago una trampita, si yo le hago una trampita al carro, yo le puedo meter el repuesto de la Y al X. Y hace que funcione. Pero puede en un momento dado dañar el vehículo. Porque ese no es el repuesto original. Se dañó porque no es el repuesto original. Yo eso lo he escuchado muchas veces. Los hermanos que trabajan con mecánica pueden
corroborar que lo que digo es cierto. No, los que venden repuestos. A la larga, por no tener un producto original, puede ser que el carro medio funcione, pero a la larga le puede dañar el vehículo. No va a durar nada. Dios quiere que su vehículo, que su vida sea conforme a la voluntad de Dios. Usted recibe un repuesto religioso y va a hacer que usted vaya a la iglesia y participe en las actividades de la iglesia y puede hacer muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Si usted usa ese repuesto denominacional diabólico, va a llegar un momento en que ese repuesto va a reventar. Y allí va a necesitar el repuesto original. Y va a ser como las vírgenes fatuas, a buscar el repuesto en donde sea. ¿Se dan cuenta? La idea es que usted tenga el repuesto para que no tenga que lamentar en aquel día. Dios quiere darle el original a usted. Dios quiere darle lo que hará que usted sea un cristiano, no un religioso en la iglesia, sino lo que hará que usted sea un cristiano. Pero para eso nosotros debemos amoldarnos. Lo que nosotros hagamos, pues recuerdo el dicho que les acabo de mencionar, el fin justifica los medios. Los medios de nosotros deben calzar con lo que Dios demanda. Si pide un requisito, vamos a hacerlo. Si la palabra dice arrepentidos, arrepintámonos de todo corazón. Si la palabra dice bautízate en el nombre del Señor Jesucristo, bauticémonos en el nombre del Señor Jesucristo, hagámoslo. Y cuando eso que tipifica santidad, Dios nos empieza a demandar, porque Dios nos da el gran repuesto celestial, el Espíritu Santo, que viene a hacer que ese auto empiece a rodar. Tenemos que ajustar el vehículo para que ese repuesto pueda funcionar, hermano, y así recibiremos el Espíritu Santo. Pero hay muchos carros que están rodando y no tienen el repuesto original. Y a la larga, pueden andar en una enorme recta, pero cuando toque subir la pirámide, que eso está bien inclinado, el repuesto va a reventar, no va a aguantar. Solo un vehículo con el repuesto original va a aguantar. Pero es que yo hice muchas cosas para el Señor. Sí, pero no lo hiciste en la voluntad del Señor. Y Dios no recibe eso, hermano. Para fundamentar lo que se va a decir en esta hora, vamos a leer una escritura muy conocida por todos, que es Mateo 7, desde el versículo 21. Mateo 7, 21 en adelante. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 7, 21. Recuerde, tenemos que hacerlo a la manera de Dios para que Dios lo pueda recibir. ¿Usted en ese examen está seguro que lo que usted está haciendo lo está recibiendo el Señor? Examinémonos. Leemos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, recibirá el Espíritu Santo. Mas el que hiciere, ¿se dan cuenta? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermano, el carro estaba rodando. Y entonces les protestaré, dice el Señor,
nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Pero si estaban haciendo la obra de Dios, pero no conforme a la voluntad de mi Padre, y la voluntad de Dios es su palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y nos pongamos en las manos del Señor como un examen que el Espíritu Santo ya comenzó a hacer y que continuará haciendo. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria y la honra. Gracias te damos, Señor, porque la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al traer la palabra, ese es el efecto que la palabra produce en nuestras vidas. Todos nosotros ponemos nuestro corazón en traer ofrenda y sacrificio a ti. Pero en algún momento nos hemos preguntado si tú lo estás aceptando. Señor, en esta hora te pido que nos perdones, que nos ayudes, que nos guíes, que nos des la victoria, Señor. Que siendo una fecha se presta, es propicia para que hagamos ese examen profundo todos, desde el ministro hasta el último de los laicos, el más nuevo de los laicos, que podamos ajustar la mecánica para que la dinámica pueda fluir con entera libertad en nuestras vidas. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida en esta administración del Espíritu Santo a cada creyente, porque esos son los beneficios que tú pagaste por nosotros, que al escuchar la palabra podamos alcanzar la sanidad, la liberación y la victoria espiritual, la edificación espiritual para nuestros corazones. Te damos la gloria y la honra y ponemos una vez más este servicio en tus manos, que no sea yo, que sea tu Espíritu que hable en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando del tema porque algunos no han recibido el Espíritu Santo, y es propicio del día en que estamos viviendo, porque usted debe saber si la mecánica, lo que usted está ofreciendo como sacrificio al Señor, está siendo aceptado. Porque si su mecánica no está correcta, la dinámica no vendrá. Y ojo, aclaro el concepto de mecánica y dinámica, porque siempre se ha manejado que la dinámica es cuando venga el arrebatamiento. No. Entiéndase el ejemplo que el mismo profeta dio cuando habló de mecánica y dinámica. Porque ese es un ejemplo, lo que los creyentes hicieron después fue un ejemplo macro, pero si lo vamos a llamar así, pero el hermano Branham lo ilustró más sencillo, tiene que ver con la mecánica que el hombre y la mujer deben tener ajustados para que Dios pueda derramar su Espíritu Santo, porque debemos hacerlo a la manera de Dios, para dar un sacrificio a Dios y para recibir de Dios el bautismo del Espíritu Santo, porque recuerden, es un sello de aprobación, porque si Dios no aprueba su mecánica, Dios no aprueba lo que usted está ofreciendo de sacrificio, entonces Dios no lo va a aprobar. Así de sencillo se entiende esto. Lo que usted le ofrece a Dios en su vida como sacrificio, las obras que usted
hace para Dios, para lograr un fin, si no es conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra, Dios no lo va a recibir. Si usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo, pero el sacrificio que usted hace, Dios no está acorde, como dice la Biblia, entonces simple y llanamente Dios no lo recibe. Entiéndase eso. Una cosa es que usted cumpla la palabra en algunos aspectos, porque toma a Dios en su palabra, y otra es que usted cumpla toda la palabra. En el ejemplo que acabamos de leer, había un pueblo, va a haber, escuchen, eso sí es tremendo, va a haber un pueblo que va a omitir este mensaje y va a hacer la obra a su manera, la va a hacer a su manera, va a ofrecer el sacrificio, va a ofrecer sacrificios, pero a ellos no les va a importar si Dios lo recibió o no. Simplemente asumen que Dios lo va a recibir. Y miren los sacrificios y las obras que ellos hacen. Señor, no profetizamos en tu nombre, que es predicar. Recuerden lo que se habló el último mensaje. Los profetas del Nuevo Testamento son los predicadores. Y cuando un predicador con el don de profecía predica, está profetizando. Pero habían en ese grupo, y van a ver ese grupo, predicadores. Señor, nosotros no predicamos en el nombre del Señor Jesucristo. No le predicamos al pueblo ni a Moloc, ni a Baal, ni a las imágenes. Predicamos en tu nombre. Y en eso basaban su experiencia, su sacrificio. Predicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿qué predicaban en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Se dan cuenta? Ideas personales, ideas denominacionales, conceptos, resistieron la voz de Dios. Ese es el examen que Dios nos está llamando a hacer hoy. Muchos en aquel día, predicadores, le dirán eso al Señor. Hermano, esos son los que no creen el mensaje, los que no hacen la voluntad de Dios. Es el que hiciere la voluntad de Dios. Recuerden, Jesucristo es el mismo, Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si ayer habló, hoy habla y mañana hablará. Hoy en día Dios tiene una voluntad perfecta. Pero ¿cuántos de nosotros estamos preocupados en hacerlo conforme a como Dios quiere? Lo que Dios está demandando hoy. Lo que Dios quiere que se predique hoy. ¿Se dan cuenta? La voluntad de Dios es donde está Dios. Que Dios permita que eso se grabe en su corazón. Usted quiere ver a Dios en la voluntad perfecta de Dios, allí está Dios. Usted quiere ver a Dios moviéndose en su vida, haga la voluntad perfecta de Dios, predique la voluntad perfecta de Dios. Pero este pueblo predicó en su nombre lo que ellos creían, lo que ellos pensaban. Y con eso le reclamaron al Señor, porque yo ofrecí un sacrificio. Hermano, entiéndase el punto de la palabra sacrificio. Un sacrificio, uno da parte de eso. Uno está allí en ese sacrificio. No es que yo estoy colocando algo allí, no. Con el sacrificio, la persona debe identificarse con los sacrificios que se ofrecen. La persona está allí, se refleja allí. Cuando Israel ofrecía el sacrificio de la oveja, decía, ese sacrificio soy yo, porque yo soy el que debió haber muerto, pero alguien está siendo ofrecido en mi lugar. ¿Se dan cuenta?
algo, en este caso, una oveja está siendo ofrecida en mi lugar. Por eso, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él dio su vida por nosotros. Y por eso, su vida está en el sacrificio. Y cuando nosotros recibimos el sacrificio, estamos llamados a recibir su vida. ¿Se dan cuenta la conexión perfecta? Muchos ofrecieron sacrificios, pero los sacrificios no eran conforme a la voluntad del Señor, aunque estaban predicando. ¿Cuántos de ellos harían una obra fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ellos apartaban la palabra para predicar lo que su denominación o sus pensamientos o su imaginación les dictaba? En tu nombre lanzamos fuera demonios. Si alguien le cree a Dios y reprende un demonio, los demonios se van en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted toma a Dios en su palabra y reprende al diablo, el diablo no puede resistir la palabra. Porque cuando el Señor mandó a aquellos discípulos, ellos decían, se nos sujetaban los demonios en tu nombre. Y el Señor le dijo, no os alegréis por eso, mas alegraos que vuestros nombres estén escritos en el libro, hermano. ¿Se dan cuenta? Los demonios se sujetan porque se tienen que sujetar a la palabra, pero no se alegren por eso. No basen su experiencia en que ustedes tienen autoridad para eso, sino en que sus nombres están escritos. ¿Y qué significa eso? Escritos en el libro de la vida, o sea, un predestinado para vida, un cristiano con el Espíritu Santo. Alégrense que tienen el bautismo del Espíritu Santo en el corazón. Gócense que Dios los predestinó para manifestar a Cristo. Y no se puede manifestar a Cristo sin Cristo, el Espíritu Santo. Alégrense por eso. Alégrense, no porque tienen una enorme iglesia. No, alégrense porque usted está haciendo la voluntad del Señor, porque usted está agradando al Señor, porque Dios aceptó su sacrificio, hermano. Alégrense que Dios bajó con el fuego y aceptó su sacrificio y dijo, olor grato me es este sacrificio. Alégrense por eso. Eso es algo que un cristiano debe hacer. Pero si se van a alegrar, asegúrense y háganse un examen que su nombre esté escrito. Ahora, no es como dicen las denominaciones que Dios en un tiempo presente está escribiendo, pero le tiene que ser revelado. ¿Cómo va a saber que su nombre está escrito? ¿Cómo sabe usted que su nombre está escrito en el libro de la vida? Porque yo creo que Dios envió un profeta. No se confíe. Usted está imaginando. ¿Cómo sabe usted que su nombre está escrito en el libro de la vida? Porque yo nací en la iglesia y mis padres fueron creyentes. Eso no es tampoco. ¿Cómo sabe usted que su nombre está escrito en el libro de la vida? Porque la vida de Dios está en mi corazón. Amén. Ahí sí. En el libro de los que han recibido vida. Hermano, así se debe leer o de entender el libro de la vida. El libro de los que han recibido vida. Hermano. Y vida es la vida eterna de Dios y es el Espíritu Santo. Usted no puede recibir vida eterna si no recibe el Espíritu Santo. En aquel día
cuando Dios le dé vida a aquellas personas que le hicieron un bien a la novia, ¿cómo van a recibir vida? En aquel día les será dado el Espíritu Santo. Porque hoy en día sus vidas no calzan. Pero por el solo hecho hay una promesa de haberle hecho un favor a alguien que es de Dios y que lo hizo de todo corazón, porque obedeció al sentir de Dios y obedeció. Solo eso, aunque sea un vaso con agüita, como el agua que me voy a tomar ahorita, ¿se fijaron? Lo voy a volver a hacer y ustedes van a analizar esto. Miren, aquí yo con mi mano estoy tomando el vaso y voy a tomar. Alguien me lo dio, yo lo recibo. Y yo le digo a la persona, gracias. Pero Dios no solamente dice gracias, Dios dice, te prometo que en aquel día vas a recibir el Espíritu Santo, después del milenio. ¿Se dan cuenta? Pero hoy en día no puede porque sus vidas no están alineadas en la palabra. Pudieran recibirla si se arrepintieran, se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo y empiezan a limpiar su vida, a obedecer la palabra. Cuando Dios ve el sacrificio, ahora la pieza sí va a cuadrar completica, hermano. Ahí sí. Y Dios envía el Espíritu Santo y sella y aprueba el sacrificio que ese hombre o esa mujer están haciendo. ¿Se dan cuenta? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mi hermano, están haciendo obras de Dios, pero fuera de la voluntad de Dios. No la hicieron en el orden de Dios. No le dieron gloria a Dios. No los llevaron a Cristo. Escuchen bien esto. Predicaban, hacían milagros, pero no los llevaban a Cristo. Te dirá, claro que sí, hermano. Yo conozco muchos predicadores que cuando predican, dicen, hacen un llamado y que pasen las vidas que aceptan al Señor Jesucristo. Eso lo dijo el hermano Branham. Dudo mucho que alguien que lleve a alguien a una denominación los lleve a Cristo, porque no los están llevando a la palabra. Hermano, eso es duro y yo sé que no es popular decirlo, pero hay que decirlo. Ellos no los llevan a Cristo, los llevan a una denominación que es algo parecido. Por eso ese sacrificio no es aceptado. Y el Señor les dice, nunca os conocí apartados de mí, obradores de maldad, y hacían lo malo delante del Señor. Te dirá, profetizar en tu nombre, lanzar demonios y hacer milagros es lo malo. No, lo malo era que no hacían la voluntad de Dios, que no los llevaban a Cristo, no los llevaban a la palabra, no los llevaban a nacer de nuevo, no los llevaban para que sus piezas calzaran con el requisito de Dios. Les daban un repuesto maluco para que funcionaran hasta un cierto tiempo, para después esos carros quedaban inservibles, ya no podían subir, tienen que ser autos celestiales que cuando llegue la gran subida de las pirámides, esa pirámide inclinada, eso no es cualquier vehículo, tienen que tener una gasolina especial, un motor especial, los repuestos tienen que ser originales para subir esa gran pirámide hasta arriba. A la mitad del camino el carro se le va la fuerza y empieza a echar para atrás, hermano. Yo vi muchos carros que intentaban subir
en esas subidas inclinadas y no aguantan. Se les apaga el carro y si no le ponen el freno de mano, el carro empieza para atrás. Hermano, así es con muchas vidas. Ahora, ¿era necesario esto? No. Si hubiéramos hecho un examen de nuestras vidas y hubiéramos chequeado si el sacrificio que estábamos ofreciendo a Dios, Dios lo aceptaba. Si lo que predicábamos era lo que Dios quería que predicáramos. Si la clase de vida que nosotros vivíamos era la vida que Dios demandaba de nosotros. Que la oración que hacíamos era la oración que Dios quería. Que los proyectos que nosotros teníamos era lo que Dios quería para nosotros. No nos preocupamos por eso. No queríamos saberlo. Y por eso, muchos, cuando llega la hora del reto, no pueden. Dios no aprueba el sacrificio. El fuego no baja, aunque lloren, aunque clamen. Dios no puede romper su palabra. ¿Ustedes creen que para Dios es fácil? Porque la Escritura lo dice. Él no quiere que nadie se pierda. Su voluntad está la vida. En su voluntad está la vida. Él desea. Pero cuando viene alguien con un sacrificio, con una ofrenda, no conforme a Dios, Dios no puede quebrantar su palabra. Dios no puede hacerlo. Aunque Dios lo ame, Dios no puede sellar su ofrenda. Dios no puede decir, bien hecho, hijo mío, buen siervo fiel. Has hecho conforme a mi palabra, o como le dijo el Espíritu a Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento en morar. A él oíd. Dios quiere decirlo de usted, Dios quiere decirlo de mí. Pero Dios estableció una manera. Y no podemos sustituir esa manera, aunque sea muy parecida. Por eso, hermano y hermana, en esta hora, todos hagámonos un examen sincero con Dios. Hagámonos un examen profundo con Dios. Estos días se prestan para eso. Las señales se están multiplicando y es la hora de que hagamos como aquella mujer. Falta una dracma. Empezó a barrer toda la casa y no se paró hasta que la consiguió. ¿Qué dracma se ha perdido? ¿Por qué su sacrificio no ha sido aceptado? Porque usted no ha recibido el Espíritu Santo. Porque usted no ha avanzado espiritualmente. ¿Por qué Dios no se manifiesta en su vida? Examinémonos y seamos sinceros. Recuerden el rasgar los vestidos. Abra su corazón al Espíritu Santo. Si usted realmente no hace las cosas como una tradición, bueno, como es fin de año, yo paso adelante para que oren por mí, para dedicar mi vida una vez más al Señor. No lo haga si no está dispuesto a enmendar y a hacerse un profundo y sincero examen. Dios quiere quitar todo lastre de nuestro corazón, todo lo que impide que el Espíritu venga a nosotros. Pero ese examen se lo debe hacer usted. Usted debe abrir el corazón a Cristo para que Él primero le diga qué es lo que debe hacer. Si usted no lo hace, estará dando vueltas en el desierto, en el desierto, en el desierto. Dios no quiere eso, yo no quiero eso, sino que queremos que todos
entremos a la tierra prometida, al Espíritu Santo que Dios prometió para aquellos que le obedecen. ¿Estará dispuesto a empezar hoy a hacerse un examen en su vida profundo y sincero? ¿Quieren realmente hacer las cosas a su manera religiosamente o hacerlas conforme al Señor? La decisión es suya y es mía. Que el Señor nos ayude. Hagamos una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos. Señor, todo gira en torno a las decisiones que el hombre y la mujer toman y lo sinceros que podamos ser en el altar. Porque cuando llegamos a un nivel de sinceridad, y eso lo vemos en la Escritura, cuando esos hombres eran sinceros en el altar y reconocían sus errores y sus fallas, entonces tú te manifestabas. Señor, ayúdanos, Señor, perdona nuestras fallas y nuestros errores, que podamos a la luz de las Escrituras ver en dónde estamos fallando para darte un sacrificio que tú recibas, para que el fuego celestial consuma el sacrificio. Ayúdanos en esta hora, que podamos doblegar el orgullo humano, las ideas humanas, nuestros proyectos personales, nuestro conformismo espiritual. Todo lo podamos rendir para que tú empieces a hacer una obra nueva en nosotros, especial en nosotros, como el barro que es moldeado, que aunque se había caído, fue vuelto a colocar en el plato, y otra vez el alfarero volvió a tomar ese barro y empezó a moldear de nuevo ese vaso. Hasta que tú, Señor, puedas moldear nuestros vasos conforme al vaso de honra que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos en esta hora. Perdona a cada uno de tus hijos, perdónanos a todos nosotros, perdónanos y ayúdanos, Señor, que en este año que está terminando y que comienza, podamos realmente hacernos un sincero y genuino examen delante de tu presencia. Sé con nosotros, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otro mensaje del Espíritu Santo. Todos los días a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, los cultos de oración. Y en este domingo, sábado y domingo, habrán cultos a las 9 de la mañana. Están invitados para que sintonicen a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenecer, la señal del tabernáculo Ebenecer. Recuerden, si no rasgamos nuestro corazón, no vamos a poder ser sinceros. Porque lo que va a escudriñar nuestras vidas es el Espíritu. Y el Espíritu quiere que lo hagamos bien. Que cuando venga, y eso también se tipifica con la piedra de corona, la encuentre exactamente conforme al molde. Y para eso, lo que Dios nos pide es obediencia completa a la palabra. Y la obediencia completa dará derecho a la señal. Que el sacrificio sea acepto. Que el fuego de Dios baje. Usted quiere que el fuego de Dios baje. Todos nosotros, sin necesidad de yo preguntarle, si yo hiciera la pregunta ahorita, todas las manos se levantarían. Yo quiero que el fuego de Dios baje a mi vida y que el Señor acepte mi sacrificio. Entonces, hagamos el sacrificio conforme a como Dios lo pide. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios,
escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.